Hola bailarines y bailarinas, vengo a contaros en este vídeo muy cortito un poquito acerca de cómo funciona nuestro ciclo hormonal como mujeres, qué hormonas están involucradas en ese ciclo, qué funciones van a tener esas hormonas también a nivel reproductivo y que entendamos un poquito cómo funciona este eje hipotálamo hipófisis gonadal, que es el que va a regir un poco estas subidas y bajadas hormonales que tenemos las mujeres a lo largo del ciclo. En este eje hipotálamo hipófisis gonadal, como su nombre indica, el primero, el que va a mandar directamente, digamos el que va a ser el jefe mayor, es el hipotálamo. Que el hipotálamo tiene más funciones en nuestro cuerpo, pero hablando a nivel hormonal, va a producir una hormona que se llama la hormona liberadora de gonadotropina, que la tenéis aquí en la imagen, y esa hormona va a ser captada por la hipófisis, que a su vez la hipófisis, al captar esta hormona, lo que va a segregar son hormonas luteinizante y folículo estimulante, que las tenéis aquí, la LH y la FSH. Y estas hormonas serán captadas a su vez por las gónadas, en nuestro caso los ovarios, que van a producir estrógenos y progesterona. Entonces, si a lo largo de este eje hubiera alguna alteración, nosotras tendríamos una alteración en nuestro ciclo hormonal, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es que este proceso, este eje, se produzca correctamente y funcione correctamente. ¿Cuándo se van a producir todas esas hormonas? Pues si vemos esta imagen, que aquí veis cómo nuestro ciclo se divide en distintas fases, ¿no? Estaría la primera fase, que es la menstruación. Luego tendríamos la fase proliferativa o fase folicular. Luego tendríamos la ovulación, que es más o menos a mitad de ciclo. Y luego tendríamos la fase secretora o fase lútea. Pues el día 1 de nuestro ciclo comienza el día 1 de la regla, el primer día que sangramos. Ahí comenzaría nuestro ciclo hormonal. A lo largo de este ciclo, ¿vale? Cuando comenzamos, esas hormonas, esos niveles hormonales van a ir variando. El día 1, la FSH, que es la hormona folículo estimulante que será captada por los ovarios, que es la línea rosa clarito, el día 1 de nuestro ciclo comienza a ascender. Y conforme sube la FSH, empezarán a subir los estrógenos, que es la línea azul. Entonces, la primera mitad de nuestro ciclo está predominada por los estrógenos. Es decir, estrógenos, niveles de estrógenos tenemos siempre, pero es verdad que en la primera mitad del ciclo va a haber una dominancia de estrógenos y la segunda mitad de progesterona. Entonces, estos estrógenos suben en la primera mitad porque la FSH sube. Entonces, la FSH y los estrógenos se van a encargar de preparar a la mujer para una posible fecundación, para la posibilidad de que nos quedemos embarazadas. Para ello, la FSH y los estrógenos van a permitir que se desarrollen una serie de folículos primarios y elegir cuál va a ser el folículo dominante que va a ovular en ese ciclo. Entonces tenemos una serie de folículos antrales primarios que se van a ir desarrollando. Habrá uno que será el dominante, que es el que luego ese folículo se romperá y el óvulo que queda adentro es el que saldrá para una posible fecundación. Eso pasa en la primera mitad del ciclo, gracias a la FSH y a los estrógenos. Y a nivel del endometrio, a nivel del útero, ese endometrio va a empezar a desarrollarse y a prepararse para poder anidar a ese óvulo y a ese posible embrión. Hasta que a mitad del ciclo, más o menos, en el día 14-15, si tenemos un ciclo de aproximadamente 28 días, pues más o menos en el día 14 se producirá la ovulación. Esta ovulación lo que significa es que ese folículo, como os decía antes, se rompe gracias a un pico de la hormona luteinizante, la hormona LH, que es el rosa oscuro que veis aquí. Cuando hay un pico de LH, el folículo se rompe y el óvulo sale para ver si es fecundado o no. Y con la subida, con el pico de LH, empieza a haber una subida de la hormona progesterona, que sería la línea verde. Y la progesterona de lo que se encarga es de preparar a la mujer para el embarazo, para poder acoger a ese embrión y poder desarrollar un embarazo. Entonces,
el endometrio, la capa interna del útero, sigue desarrollándose, sigue agrandándose. Va a haber una disminución en la excitabilidad de ese útero para poder acoger a ese posible embrión. Y a nivel de ovarios, ese folículo que se ha roto se va a convertir en un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que al final del ciclo va a degenerar. Entonces, al final, si no nos hemos quedado embarazadas, lo que va a haber es una caída de todos los niveles hormonales, progesterona, estrógenos, y esa caída lo que hará es que aparezca la menstruación, ¿vale? Porque con la caída, sobre todo de progesterona, va a haber un aumento de prostaglandinas locales en el útero, y las prostaglandinas de lo que se encargan es de que haya contracciones del útero. Y esas contracciones uterinas son las que ayudan a que tengamos la menstruación, a que ese endometrio que se está degenerando, ¿no? Porque no nos hemos quedado embarazadas, a que esa sangre y ese moco vaginal, que todo eso sea expulsado gracias a las contracciones uterinas. Si esas contracciones son excesivas, porque hay un exceso de prostaglandinas proinflamatorias, lo que va a pasar es que, aparte de esas contracciones intensas, habrá dolor e inflamación intensa. De ahí que hay mujeres que durante la menstruación tienen dolores agudos, porque hay un exceso de prostaglandinas proinflamatorias. En esta imagen también se ve bastante bien cómo hay esas fluctuaciones hormonales, y gracias a esas fluctuaciones hormonales nosotras vamos teniendo cambios a nivel de ovarios, a nivel de útero, y también a nivel de, pues, de otros sistemas y aparatos y órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pensad que la primera mitad del ciclo el objetivo es que nosotras podamos quedarnos embarazadas, y la segunda mitad el objetivo es el mantenimiento de ese embarazo. Y esto pasa con cada ciclo menstrual que vamos teniendo. Entonces, fijaros aquí que al principio, ¿no? Cuando tenemos la regla, repito, empieza a subir la FSH. Con la subida de FSH hay una subida de estrógenos. Cuando los estrógenos llegan al pico, habrá un pico de LH, hormona luteinizante, que es la que va a romper el folículo para que el óvulo salga y pueda ser fecundado. Y en la segunda mitad del ciclo, los niveles de progesterona empiezan a subir, aunque también hay niveles altos de estrógenos, pero en este caso la progesterona es la que va a dominar. Y con ese aumento de progesterona, pues sigue creciendo ese endometrio, el folículo se transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, hasta que finalmente, cuando no nos hemos quedado embarazadas, bajan todos los niveles hormonales, hay una degeneración del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, y ahí hace que aumente los niveles de prostaglandinas en el útero y que tengamos la menstruación. Y volvemos a empezar, ¿vale? Es un ciclo que se repite constantemente sin descanso hasta que finalmente tenemos la menopausia. Así que es importante que seamos conscientes de que en nuestro cuerpo, en el cuerpo de una mujer, se están produciendo constantemente cambios con el objetivo de que nos quedemos embarazadas, pero que no solo producen cambios a nivel del aparato reproductor, también van a producir cambios en el resto de sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, simplemente que lo tengáis en cuenta, porque si sois bailarinas o tenéis alumnas bailarinas que hay ciertos días del mes que no rinden tanto o que no tenéis esa capacidad de estar al 100% siempre, todos los días, es normal, es comprensible, porque nosotras no somos iguales, no estamos igual todos los días. Por eso, las rutinas de 24 horas, que es una de las cosas que explico en la clase sobre el ciclo menstrual, las rutinas de 24 horas a nosotras no nos funcionan como a los hombres, porque nosotras nuestro ciclo hormonal no es de 24 horas, es de 21 a 35 días y depende de la mujer. Eso teniendo en cuenta que tenemos un ciclo hormonal, fisiológico y funcional, porque luego hay mujeres pues, que tienen alteraciones en este ciclo hormonal. Y entonces ahí pues habría más complicaciones y habría que tener en cuenta muchas más cosas. Así que espero que esta clase te ayude a comprender y a entenderte que no siempre vas a estar igual, que no siempre vas a funcionar al 100%, y que hay días en los que tu 20% es el 100%, porque eso es a lo que tu cuerpo puede llegar ese día, y hay una explicación biológica para eso. ¿Vale? Así que espero que el vídeo te ayude. Si quieres saber un poquito más acerca de esto, tengo la clase sobre el ciclo menstrual que todavía está disponible.
Así que si quieres más información, simplemente escríbeme y te doy la info. Un besito.